¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Les agradezco el que me permitan pues estar nuevamente a través de la pantalla en sus hogares. Gracias por recibirme. En este día, hermanos, quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que han sucedido en estos días. El día miércoles y jueves en particular fueron días muy intensos para un servidor. En mi ministerio como pastor, creo que fue de los días más intensos en cuanto a consejería que he tenido. Alrededor de unos 45 o 50 hermanos, entre los que me están observando ahorita, me platicaron algunas experiencias que vivieron en su vida, que tuvieron un impacto muy fuerte, que son referencia para las cosas que ocurren y que tuvieron a bien enviármelas. Yo pude hablar, o en algunos casos por teléfono, en otros contestar por WhatsApp, pero quedé impactado por la cantidad de experiencias que ustedes han vivido. Algunas de ellas muy fuertes, muy dramáticas. Soy totalmente honesto, con algunas de ellas, particularmente con las que me enviaron algunos miembros de la familia, yo lloré al recordar esos eventos que habían acontecido en nuestra familia. Así que eso y una serie de preguntas que me hicieron me replantearon el asunto de hablar en esta tarde acerca de cómo está diseñado nuestro futuro, cuál es el plan de Dios para nuestro futuro, cómo podemos construir con la bendición de Dios y colaborando con Él un futuro mejor para nosotros y para nuestras vidas y nuestras familias, desde luego. Así que yo quisiera platicar algunas cosas acerca de esto. Les voy a leer algunas de las preguntas que me han hecho y que he contestado personalmente. Responderé parte de esto porque me parece que es interesante que lo veamos, y habrá algunas otras que literalmente necesiten un estudio completo, una hora completa para contestar algunas de estas preguntas. Pero me parecieron muy interesantes lo que ustedes me enviaron. Algunas de estas preguntas fueron: ¿cómo puedo ejercer el dominio propio que Dios ha prometido? ¿Cómo puedo salir de mis necesidades económicas? ¿Cómo aparto de mi mente esta mentalidad de escasez? ¿Cómo puedo confeccionar un mejor futuro para mis hijos? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Yo no entiendo todavía para qué estoy en la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere con mi vida? ¿Cómo puedo colaborar con Dios en los planes que Él tiene? ¿Por qué Dios permite esta pandemia? ¿Por qué mueren otros siervos de Dios con esta enfermedad? Preguntas profundas que algunos de ustedes me han hecho y que me ha tomado mucho tiempo recapacitar en ellas y tratar de una manera sencilla de explicar durante esta plática que tendré con ustedes. Así que yo quisiera decirles que en el plan de Dios, de acuerdo a Efesios capítulo 4, quiero leer este pasaje. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice así: de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así que en el plan de Dios, en el plan universal de Dios, el propósito es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, del Señor Jesucristo. Cuando estoy hablando de esto, me refiero a nuestro modelo de vida espiritual que el Señor Jesús es y tiene. Es decir, cuando nosotros pensamos en lo mejor que hay dentro de la humanidad, tendríamos que pensar que lo mejor que hay es lo que está dentro de su espíritu. Las mayores virtudes que pueda haber en el hombre, en su espíritu, proceden de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el cúmulo, es la excelencia de todas esas grandes virtudes que el hombre aspira a tener. El Señor Jesucristo es todo el amor que puede haber. Él es toda la paz que alguna persona pudiera desear. Nosotros podemos aprender de Él cómo tener todo el gozo y la alegría que no se esfuma cuando hay problemas.
a través de los dones del Espíritu que el Señor Jesucristo nos regala, también podemos aspirar a ser personas más sencillas, más humildes, más generosas, pero también, como me lo han preguntado, a ser personas que puedan tener una mayor templanza, un mayor dominio propio. La voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a ser como su Hijo. Ahora, quiero aclarar esto. Aunque el propósito del Señor es que nosotros lleguemos a ser como humanidad, como iglesia, como el varón perfecto, a la estatura del varón perfecto, no está esperando el Señor que nosotros seamos copias al carbón de nuestro Señor Jesucristo. Quiero explicarlo para que no se malinterprete. Yo sé las capacidades que Dios me ha dado, pero jamás, nunca me atrevería a pensar que yo soy un Dios, por ejemplo. Jamás me atrevería a pensar que yo puedo salvar a la humanidad. Eso sería un absurdo. O que yo soy el Señor que puede controlar al universo. Esa es una tontería. Eso solamente son engaños del diablo. Lo que Dios está interesado es que nosotros tengamos la esencia de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a todas esas virtudes y cualidades espirituales que Él tiene, a su naturaleza que Él tiene espiritual. Pero el Señor trabaja en nuestras vidas a través de algo que podemos llamar referencias. Dios actúa en nuestras vidas dándonos puntos de referencia a lo largo de toda nuestra vida y forman un marco a través del cual nosotros interpretamos el mundo y hallamos soluciones para los problemas. Déjenme decirles, por ejemplo, ¿qué son estas referencias? ¿A qué se refieren? Cuando usted tiene una experiencia muy grata, muy feliz, eso queda marcado en su vida y quiere repetir esa experiencia. Esa alegría que sintió es tan placentera que usted quiere repetirla una y otra vez. Por eso es que a las mamás les encanta tener a la familia reunida, porque es una experiencia de lo más grato, de lo más placentero. Por esa razón, a los jóvenes de la alabanza les encanta adorar al Señor, porque ellos hallan su sentido, su gozo justo cuando están adorando a nuestro Padre Celestial. Las experiencias de gozo y de alegría las permite Dios en nuestra vida como una referencia. Pero también, como vamos a ver hoy en el pasaje, hay algunas otras experiencias que no nos gusta pasar, pero que también forman parte del plan de Dios. Dios permite experiencias muy tristes, como lo vimos en la semana, experiencias que podríamos catalogar como tormentas, como crisis en nuestra vida, que nos sacuden y en algunos casos pueden hundir a las personas y en otros casos, gracias a Dios como en nosotros, pueden hacernos revalorar la vida y enfocarla de otra manera. Pero también Dios permite que nosotros tengamos estas referencias a través de la enseñanza. Cuando ustedes me hacen favor de escucharme o escuchar a los maestros de escuela dominical, ustedes están adquiriendo enseñanza de la palabra bendita de Dios y eso se convierte en una referencia, en una forma de pensar con la cual ustedes interpretan el mundo y pueden avanzar teniendo más paz dentro de su corazón. También las enseñanzas que sus padres les dieron son como una referencia. En muchos casos es sumamente positiva. En otros casos, tristemente, la educación, la manera como los padres los trataron, los golpearon, los amenazaron, los intimidaron, eso también es una referencia que puede marcar a las personas para hacer que ellos tengan una manera de pensar agresiva, a la defensiva, tratando de que ninguna persona pase sobre ellos. También nosotros podríamos decir que dentro de lo que Dios nos ha dado como referencias está algo que Él puso dentro de nosotros, dentro de esta genética que puso dentro de nosotros. Veía hace poco acerca de las investigaciones que se están haciendo a través de un modelo que se llama CRISPR, C-R-I-S-P-R, y ese modelo tiene que ver con el estudio genómico de lo que ocurre dentro de nuestro ADN personal para hallar cómo es posible que en el futuro pudieran cambiarse algunos genes que provocan ciertas enfermedades, tal y como se ha hecho hace décadas con las plantas, alterando sus procesos de genética molecular para que sean más grandes,
más sabrosos, duren más tiempo, etc. Eso que nos constituye, que está dentro de nuestra genética, de nuestro ADN, nos permite tener ciertos talentos y habilidades naturales. Algunas personas nacen con algunos talentos y otros nacen con otros talentos. Por eso no es extraño encontrar a niños genio que a los 4 o 5 años tocan el piano y crean sinfonías para una orquesta completa. Viene dentro de nuestra genética. Pero desde luego está lo que nosotros podemos desarrollar a base de la práctica del conocimiento del estudio. Como llegó a decir uno de los genios más importantes del siglo XX, Albert Einstein, que el genio era un 5% de creatividad y 95% de esfuerzo y de transpiración. 5% de inspiración, 95% de transpiración, decía él, refiriéndose al trabajo. También lo que nos da ciertas referencias y pueden construir nuestro futuro es el que nosotros tomemos tiempo para reflexionar. Si ustedes han observado dentro de los estudios que les mando día a día, hay una serie de preguntas. Las preguntas, algunas son literales. Empezamos con preguntas muy sencillas en la primera semana. Conforme va pasando el tiempo, les estoy mandando preguntas que requieren de más análisis. Tienen que escuchar más, leer más. Y luego hay otro tipo de preguntas que les he dicho, estas son para reflexionar. Lo que yo esperaría es lo que algunos de ustedes han hecho, aproximadamente el 20% de ustedes han hecho. Es decir, no solo reflexionar, sino escribir. Una de las cosas que va a hacer que estas referencias se adentren dentro de su mente, de su corazón y se constituyan como un marco de referencia para que puedan enfrentar la vida, es el hecho de que ustedes hayan dedicado tiempo para escribir. Por eso es que yo les he pedido, tengan una libreta a la mano y vayan escribiendo sus reflexiones. Esa es la manera como Dios va moldeando también su manera de pensar. Y luego también están dentro de estas referencias que Dios nos permite aquellos logros que nosotros hemos tenido en la vida. Cuando nos hemos esforzado por algo y lo logramos, eso se convierte en una fortaleza, porque empezamos a entender que nosotros podemos hacer muchas más cosas. Empezamos con cosas sencillas y vamos avanzando en un proceso de constructivismo y a través de ese proceso nosotros vamos subiendo a otros peldaños. Pero luego también los fracasos es algo que nos ayuda mucho para construir nuestro futuro. Dice el hermano John Maxwell, algunas veces se gana y otras se aprende. Quiere decir que Dios permite en nuestra vida algunos fracasos. Y esos fracasos nos ayudan, son como escalones, son como peldaños en los cuales nosotros podemos subirnos para decir, ya pasé por esto, no quiero volver a pasar por eso. Así que cada fracaso, pequeño o grande en la vida, si usted lo pone delante del Señor, se da cuenta de que ese fracaso puede llevarlo a otra altura que no había pensado antes llegar. Los fracasos también son referencias que Dios pone en nuestro camino para construir el futuro que Él tiene planeado para nosotros. Y luego están nuestros anhelos, los sueños, las cosas que deseamos dentro de nuestro corazón. Y pueden ser cosas tan sencillas como querer salir a tomar un helado o ir a una cafetería o salir a un restaurante, o puede ser algo más grande y más significativo como esforzarnos para que nuestros hijos tengan la mejor educación posible. O puede ser un sueño que es costoso y requiere estar ahorrando para que finalmente podamos tener aquello que nosotros anhelábamos. Un viaje al extranjero, un carro, tener el terreno, juntar el dinero para comprar los materiales y construirlos. A eso me refiero con los anhelos. Cuando Dios nos va dando todas estas referencias, va armando un modelo único para cada persona. Y entonces cada persona puede tener un futuro en el que en la esencia el Señor Jesucristo esté como la base, como su modelo para vivir. Y todas las cosas espirituales las podemos aprender de Él.
Y en estas referencias que Dios nos va dando un diseño único que nadie en toda la historia de la humanidad lo va a tener. Solamente tú, mi querido hermano, tú, mi querida hermana. Eres tan único y tan única en el universo que jamás ha habido otra persona igual a ti. No la hubo, no la hay ahora que somos más de 7,000 millones de personas en el planeta, no la va a haber en el futuro. Nuestro Dios es tan creativo que ha puesto toda esta gama de experiencias y de conocimientos, estas referencias para que nosotros podamos tener el futuro que dentro de su voluntad sea un futuro único que Él ha planeado para nosotros. ¿Te acuerdas que apenas cuando hablamos acerca del hombre de Gadara, el gadareno que estaba endemoniado, él quería seguir a Jesús y Jesús no se lo permitió? Le dijo, no, quédate y cuéntale a los tuyos lo que has recibido. Y yo les hacía esta referencia. Uno sabe, uno conoce la calidad de persona con la que ha estado por la experiencia grata, por el sentimiento grato que tenemos después de haber tenido un encuentro con Él. Cualquier persona podría haber dicho, no, lo mejor ahora es convertirme también en uno de los discípulos, tal y como mucha gente lo hizo en la Edad Media. Lo mejor es irme a un monasterio, meterme a una vida de monja. Pero el asunto de la religión, el asunto de los diferentes ministerios que hay dentro de la iglesia, hay una variedad tan grande, tan impresionante, porque Dios no quiere copias al carbón de nadie. Cada persona es única para Dios y debe vivir de acuerdo a ese modelo que Dios le ha dado. Por eso le dijo a aquel hombre de Gadara, no te preocupes, no tienes que ir conmigo en la barca, sigue tu camino, solo platícale a la gente las cosas que has recibido de mí. Así que, cuando ya tenemos todo esto de lo que Dios va haciendo en el futuro, hay 3 preguntas de las que yo quisiera que consideráramos en un momento más que veamos el estudio. Pregunta número 1. ¿Cómo interviene Dios en el desarrollo de nuestras referencias? Ya di parte ahorita, pero lo vamos a ver en el capítulo. ¿Cómo interviene Dios en el desarrollo de nuestras referencias para el futuro? 2. ¿Qué parte le toca al ser humano? ¿Qué me toca a mí hacer para cumplir el propósito que Dios tuvo al traerme a esta tierra? Aunque lo voy a hablar un poquito más adelante, les puedo decir que básicamente son 3 cosas. 1, descubrir. Descubrir. Hay muchas cosas que tenemos que descubrir. Número 2, tenemos que enfocar. Una vez que hemos descubierto el plan de Dios, y vamos a ver en el pasaje de qué manera se presenta el Señor, nosotros tenemos que enfocarnos una vez que hemos descubierto qué es lo que Dios quiere. Y número 3, tenemos que hacer todo lo posible para que esto se realice. Originalmente este estudio se iba a llamar ¿Qué mujer tan atrevida? Van a saber por qué quería ponerle este título. Y la tercera cosa que tenemos que preguntarnos es ¿cómo se conjuga el plan de Dios y mi propio actuar para traer bendición a la humanidad? Estas son las 3 preguntas que quisiera comentar con ustedes en esta hora. Así que si están listos, vamos al pasaje de la Escritura y vamos a leer Marcos capítulo 5. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús,
vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Nosotros vemos, hermanos, en este pasaje el actuar de dos personas, y me encanta porque habla acerca de dos personas, un hombre y una mujer. ¿Por qué es para mí significativo esto, hermanos? Porque yo me doy cuenta de que Dios tiene igualdad de oportunidades y de bendición para un género u otro. Ambos somos importantes para Dios. El versículo empieza con unas palabras que pudieran parecer como un poco intrascendentes, pero que son importantes. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Lo que yo puedo observar en este pasaje, es que el Señor no estaba quieto. Vimos en el capítulo anterior que él estaba pasando de un lugar a otro. Su propósito era llegar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Y esto me habla, hermanos, acerca de que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. La vida es muy breve, dijo aquel filósofo israelí. La vida es muy corta para que sea pequeña. Nosotros no podemos desperdiciar la vida, sino aprovecharla haciendo la mayor cantidad de cosas que podamos para extender el reino de Dios. Enfocarnos en algo y hacerlo lo más rápido que podamos. ¿Cómo interviene Dios en nuestro futuro? En este pasaje hay algo que quizá a algunos de ustedes no les gusta, pero es parte del plan de Dios. Algunas ocasiones, por amor, no hay otra razón, por amor, Dios permite la enfermedad de una persona muy querida o incluso la muerte súbita. Y alguien podría pensar, pero ¿cómo es posible que Dios permita esto? ¿Por qué ocurre la muerte de las personas que son buenas? Ustedes habrán escuchado en más de una ocasión esta pregunta: ¿por qué se lleva a Dios a la gente buena? O habrán escuchado este dicho, un dicho popular que recopila la sabiduría justamente popular: hierba mala nunca muere, para hacer referencia a que en algunas ocasiones las personas más sensibles espiritualmente hablando, no las perfectas, pero sí personas sensibles, espirituales, personas buenas, son llevadas a la presencia de Dios y nos causan un inmenso dolor. Inmenso dolor. Lloramos su partida y nos preguntamos por qué ha sucedido esto. Cuando nosotros leemos el pasaje, encontramos a una persona llamada Jairo. Ahora, el pasaje es relevante porque dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Podríamos pasar de largo esto y decir, bueno, solo era una descripción. No. Hay una razón por la cual está escrito eso allí. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, al igual que Pablo después, en los principios de su ministerio, él acudió a las sinagogas para hablarles del reino de Dios. El Señor se reunió primero en las sinagogas, pero en las sinagogas no creyeron en él. De hecho, si ustedes ven el capítulo que sigue, Marcos capítulo 6, nos habla acerca de que la gente lo cuestiona tanto, incluso como para decirle, bueno, ¿y este qué se cree? No conocemos que él es carpintero, José era carpintero, él también, no están aquí María y sus hermanos con nosotros, Jacobo, Judas, José, Simón y sus hermanas entre nosotros. ¿Qué nos viene él a enseñar? En otras ocasiones se habla acerca de que la agresión que hubo en las sinagogas fue tan fuerte que lo sacaron e incluso en algunas ocasiones quisieron matarlo al Señor Jesús. Ahora, yo sé, estoy especulando en lo que voy a decir, pero no me parece un argumento tan ilógico. Aquí encontramos a un principal de la sinagoga que pudo haber escuchado al Señor Jesucristo y su mente tal vez entró en un conflicto. Seguir lo que está dentro de nuestra tradición judía o escuchar al Señor. Ahora, ¿por qué sé que este hombre era importante para el Señor? Porque el Señor estuvo dispuesto a hacer un alto en el camino para atender a este hombre
y ayudarle con un problema que se presentó de una manera súbita y que iba a cambiar totalmente la manera como él iba a vivir en el futuro. Yo no sé si él dudaba acerca del Señor Jesús, pero lo que sí estoy seguro es que cuando su hija de 12 años se enfermó, él pensó, no hay nadie más que me pueda ayudar que Jesús. Así que fue a buscar al Señor para pedirle su ayuda. A veces Dios permite la enfermedad para que nosotros nos encontremos en Él. Nos encontremos con Él, perdón. Pero luego encontramos a una mujer, solo como dato curioso. Cuando nació esta niña, esta mujer empezó a tener un problema. No tiene nada que ver con la historia, solo se me hizo curioso que es un periodo igual, 12 años. Una niña de 12 años y una mujer que tiene 12 años que está enferma de una enfermedad que yo no sé qué era, no soy médico, pero sí entiendo que esta enfermedad provocaba que ella se desangrara poco a poco. Ella tenía, dice la Escritura, un flujo de sangre. Entonces, cuando ella está en esta situación, ella es confrontada y ella tiene que tomar una decisión respecto a esto que está ocurriendo. Dios permite en la vida de uno la enfermedad, la hija de Jairo, y en la otra una enfermedad también que la está debilitando. Yo he donado varias veces sangre, pero sí me he dado cuenta de algo. Cuando dono sangre, tengo ciertos mareos y me siento débil durante ese día. Así que no me extraña que aquella mujer descubriera que era súper importante encontrar el remedio para su enfermedad. Así que el propósito de Dios es traernos referencias, traernos experiencias que nos permitan encontrarnos con Él. Algo me llamó mucho la atención de todos los testimonios que ustedes me hicieron favor de enviar. Y es que en cada uno de ellos hablan de la crisis que se presentó, de cómo los tumbó emocionalmente, de cómo lloraron, de cómo se enojaron incluso con el Señor algunos de ustedes, cómo algunos otros estaban desconcertados, entraron en un periodo de depresión, se alejaron de la fe por un tiempo, pero después algo vino a su mente que los volvió a ubicar y a entender que había alguna razón por la cual Dios había permitido eso. Y me emocioné mucho al escuchar a algunos o leer algunos de los testimonios cuando decían, después de que ocurrió este evento, empezamos a valorar la vida. Y nos dimos cuenta de que cada momento es importante, tan importante como para no perderlo en peleas. A partir de la muerte de esta persona tan amada para nosotros, toda la familia se unió. Y no hemos querido separarnos, somos como un muégano, vamos a todas partes porque entendemos que queremos estar juntos como familia. Así que en todas estas experiencias que aparentemente son desagradables y que Dios permite, tiene el propósito de bendecirnos, porque Él nos ama. Eso es lo que dice la palabra, Él nos ama. ¿Qué podríamos pensar de otras personas? El día de ayer falleció un amigo, un buen amigo del ministerio. Él era pastor también y pertenecía al equipo de evangelismo en el que nosotros hemos servido durante muchos años. Y él murió ayer de COVID. Solamente estuvo 2 días en el hospital, lo intubaron y falleció. Y desde luego que nos duele. Y pensamos, ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? Voy a atreverme a dar una percepción muy personal. Muy personal. Probablemente si algún otro pastor lee esto, podría no coincidir conmigo, pero creo que tengo cierto conocimiento de la palabra como para exponer una visión personal. Cuando veíamos la parábola de la semilla que crece y que sale primero en las hierbas y luego la espiga y luego sale el fruto, dice, y cuando el fruto está maduro, viene la hoz y la corta.
Y yo creo que cuando algunas personas, particularmente hijos de Dios, siervos de Dios, que han vivido a lo largo de su vida ministrando, sirviendo, y llega el punto en el que han madurado, Dios toma el fruto y lo lleva con él. Y alguien podría decir, pero es que todavía le quedaban muchos años más. Sí, pero hay un punto en el cual el fruto está maduro. Y Dios permite que ese fruto que ya ha servido, ha trabajado, entre a la presencia de Dios para recibir todos los honores, todas las recompensas que Dios ha preparado para él. Estos siervos de Dios, estas personas que se van así, escuchan al momento en que se cierran sus ojos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ven, entra en el gozo de tu Señor, a este cielo que he preparado para ti. Así que yo creo que Dios tiene un propósito de tomar a sus siervos y recompensarlos por el trabajo que han hecho. Pero también ocurre otra cosa, y lo digo de manera personal. Cuando el pastor de mi iglesia, de Betania, donde yo asistía siendo un adolescente, partió con el Señor a finales de los años 70, él era un hombre joven, no había llegado a los 50 años. Y yo lo admiraba profundamente. Cuando iba a la casa y nos ministraba y platicaba con mis papás y estaba allí junto con mi hermano pastor Paquito, que acaba de partir con el Señor el mes pasado, estos dos siervos de Dios a mí me inspiraron siendo un niño. Y cuando mi hermano Pedrito falleció siendo yo un joven, yo le dije al Señor: Señor, si en algo puedo servirte, a mí me gustaría tomar algún día el lugar de mi hermano. Pero veo que no solamente a él, hubo a muchos otros jóvenes que nos inspiró para tomar el ministerio. Dios tomó el fruto maduro, lo llevó para darle recompensa y nos dejó el legado a muchos otros de extender el reino de Dios. Tomó un grano y lo multiplicó por muchos. Así que yo creo que Dios tiene propósitos en las cosas que están ocurriendo. Dios es sabio, tremendamente sabio. Luego está la otra parte: ¿cómo interviene el hombre? Bueno, yo les decía que tiene que aprender a descubrir. Y a veces el descubrimiento, yo me doy cuenta, hermanos, de que el descubrimiento viene de dos formas. Hablaré de eso al final, pero viene de dos formas. Descubrimos a través de la enseñanza de la palabra de Dios lo que Él quiere mostrarnos, y somos persistentes en conocer todos los consejos, todo el plan de Dios, y a través de eso Dios nos construye una vida rica, una vida muy satisfactoria, una vida que sirve a lo largo de los años que Dios nos permite, porque hemos tomado el tiempo para recibir la enseñanza. Descubrimos, buscamos y hallamos, pedimos y recibimos, tocamos y se nos abren las puertas de la bendición. Dios quiere que nosotros aprendamos a través de la enseñanza, que descubramos a través de la enseñanza. Pero en algunas ocasiones, hermanos, resulta que tenemos la enseñanza y no la valoramos. Y cada quien quiere seguir su propio camino. Y entonces Dios, que nos ama, repito, Dios que nos ama, no que nos castiga, nos permite que la vida nos sacuda un poco. Recuerdo a un hombre que decía: ay, hijito, lo que no quieres aprender conmigo, la vida te lo enseñará. Y a veces Dios nos da su palabra y nos dice: hijo, aquí está el consejo. Y nosotros nos empeñamos en cada uno en seguir nuestros propios caminos. Y finalmente Dios dice: hijo, que la vida te enseñe. Y entonces vienen las enfermedades, vienen las crisis, vienen los problemas en los hogares, vienen las situaciones complicadas en las finanzas, vienen las depresiones, viene el no manejo de las emociones, los enojos y demás, porque no hemos querido escuchar el consejo de Dios. Y viene Dios a decirnos: hijo, ¿te hace falta que te instruya a través de la vida? Aquí está. Me recuerda, hermanos, como arquitecto, algunas de las cosas que me han pasado. A algunas personas les he ofrecido mi ayuda cuando sé que van a construir, y lo he hecho de la manera más desinteresada. A algunos otros incluso
teniéndole cierta estima, les he dicho, yo te ayudo, te pongo a mis trabajadores, pon el material, yo te ayudo. En una ocasión me atreví a hacer eso con un vecino. Y me dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué cree que soy tan pobre? No, vecino, se lo digo de corazón, yo le ofrezco mi ayuda de corazón. A mí no me venga con esas cosas del corazón. Yo sé lo que puedo, yo puedo con mi dinero y no tiene que venir a decirme nada. Hasta luego. Y me cerró la puerta. Algunas ocasiones Dios nos ofrece todo en bandeja de plata. Y las personas dicen, yo puedo, yo solito. Y entonces nos perdemos la oportunidad de colaborar con el Señor en el futuro que Él ha planeado para nosotros. Y aquí encontramos dentro de este descubrimiento a dos personas. Encontramos a esta mujer, a quien yo les digo que es una mujer atrevida. Una mujer atrevida porque ella sabía lo que quería ser sana, sabía lo que había hecho. Era una mujer que había tenido una cantidad considerable de dinero y la había gastado con un médico y otro que le dieron un tratamiento y otro tratamiento y otro tratamiento y otro, y la hicieron sufrir y al final de cuentas perdió todo lo que tenía y no fue sana. Y me hace pensar en estos días que estamos viviendo que dicen que este es el mal que no respeta ni a pobres ni a ricos, porque algunos teniendo mucho dinero de todas maneras se niegan. Y esta mujer gastó todo lo que tenía. Descubrió que aún teniendo todo, podía no tener nada. Pero luego siguió investigando, siguió buscando y encontró al Señor Jesús y se acercó hacia Él. Ahora, cuando digo que es una mujer muy atrevida es porque yo he tenido la oportunidad de estudiar un poco, de hablar con algunas personas, de viajar y de enterarme de algunas cosas que son bastante culturales. Por ejemplo, si ustedes viajan a algún país de Oriente, se van a dar cuenta de que los monjes budistas no permiten que nadie los toque, porque son considerados como personas santas. Entonces, ellos tienen su lugar dentro de sus templos, algunos de ellos incluso se sientan en banquitos altos y la gente puede orar hacia ellos o orar a los monjes budistas más antiguos, pero no los tocan. En los aeropuertos es muy curioso cómo van caminando y los monjes budistas van solos y toda la gente va como si fuera la sana distancia, a 2 metros de distancia de ellos, no se pueden acercar. Hace un tiempo tuve unos clientes medianamente ricos que iban a alquilar unos 4 pisos de un edificio para poner sus oficinas. Y en una de las pláticas que tuve con la esposa de este hombre rico, me dijo, la persona que nos está rentando es un grosero. ¿Por qué me dice eso, señora? Le extendí la mano y no me saludó y se volteó. Tuve la oportunidad después de hablar con este hombre y le hice referencia a lo que había pasado. Bajó la cabeza y me dijo, ay, sí, por favor, discúlpeme. Si puede ver a la señora, dígale que me disculpe. Lo que pasa es que mi religión no me lo permite. Yo soy papá de varios rabinos judíos y nosotros no podemos tocar a una mujer. No podemos acercarnos a una mujer ni tocarla. Por favor, dígale que me disculpe. Por eso pienso que esta mujer era una mujer muy atrevida, porque se acercó a donde estaba el Señor Jesús y aprovechando que había una multitud, fue y lo tocó, porque ella pensó, si toco el manto del Señor, con que toque su vestidura, con eso seré sana de mi enfermedad. Y a pesar de que había mucha gente, se acercó y tocó al Señor, aunque no estaba permitido para una mujer tocar a un hombre, y menos si tenía un problema como el que ella tenía, de flujo de sangre, mucho menos. Pero fue una atrevida que estuvo dispuesta a buscar lo que ella anhelaba y lo hizo con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Ella quería la sanidad, pero no paró ahí el asunto. Fue una mujer que estuvo dispuesta a sufrir la vergüenza pública
por causa de su fe. Porque cuando el Señor Jesucristo se da cuenta de que alguien la ha tocado y que salió poder de Él para sanar, pregunta, ¿quién me ha tocado? Algunas ocasiones, perdón si parezco irreverente, pero algunas ocasiones me da la impresión, al leer la palabra de Dios, de que el Señor se hace como que no sabe las cosas, como que lanza preguntas para que nosotros aprendiéramos o para que la gente se dé cuenta de qué es lo que está pasando. Por supuesto que Él sabía quién había sanado, lo sabía, Él conocía el corazón del hombre, Él es Dios, Él lo sabía, pero pregunta, ¿quién me ha tocado? Y empieza a buscar, y yo me imagino a aquella mujer tratando de esconderse, como diciendo, trágame tierra. Tomé una bendición que no me habían dado. No me atreví a pedírselo por temor a que me rechazara. La arrebaté y ahora, trágame tierra, me están preguntando a mí. Saben, hermanos, que en la construcción del futuro nosotros tenemos que ser tan atrevidos como esta mujer. Y si algo anhelamos en nuestra vida para servir al Señor, tenemos que ser atrevidos y decir, Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Y no me voy a intimidar si tengo que buscar a tal o cual persona. La voy a buscar y voy a obtener esta bendición. Y si tengo que emprender este negocio, Señor, y necesito conseguir este dinero, este crédito, ver a estas personas o conseguir este local, Señor, lo voy a hacer en tu nombre, porque tenemos que ser atrevidos para el reino de Dios. Esa es la parte que nos corresponde, tener una fe atrevida para el Señor. Y luego encontramos a Jairo. Jairo, con todos sus prejuicios que pudo haber tenido, fue ante el Señor y lo que él hace es postrarse ante Él y decirle, Señor, tengo un problema, por favor ve a mi casa y pon tus manos sobre mi hija, porque yo sé que si tú lo haces, ella va a sanar. Y el Señor va con Jairo. Y cuando estaba llegando a su casa, le dicen, ya no molestes al maestro. ¿Qué crees? Ya se murió. Y entonces Jairo es sacudido con más fuerza. Si estaba acongojado por la enfermedad de su hija, ahora que le dicen ya se murió, se pone peor. Pero el Señor tiene que decirle algo precioso a Jairo. Cuando las cosas se pongan más mal de lo que estaban ya, hermano, escucha esto que el Señor te dice. No tengas miedo, no temas, cree solamente. Pon tu confianza en mí, te dice el Señor. Deja de pensar en las cosas que te atemorizan y pon tu confianza en mí. Yo tengo control de todo lo que pasa. Aún de la muerte el Señor tiene control. Entonces, le dice primero a la mujer, antes de haber llegado allí, le dice a la mujer, hija, no te preocupes. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Y a Jairo, después de que ha dicho estas palabras, entra el Señor Jesús con 2 de sus discípulos, toma de la mano a esta pequeña, están allí sus papás, toma de la mano y le dice, Talita cumi, niña, levántate. Y cuando ella escucha la voz del Señor, aunque había estado muerta, se levanta y vuelve a la vida resucitada. Y el Señor se le entrega a sus padres. Dios va creando toda una historia en este plan inmenso de su creatividad, que es inmensa. Va creando una historia gigantesca en donde estamos invitados tú, mi hermanito, tú, mi hermanita y un servidor. En ese plan, Dios nos dice, yo pongo mi parte, hijo. Y te dice, pon tu parte, hija, pon tu parte, hijo. Y entonces se conjugan la parte de Dios y la parte nuestra. Y lo que viene, hermanos, es toda una bendición para la humanidad. ¿Cambiaron aquellas personas con los milagros que recibieron del Señor? Por supuesto. Estas referencias nuevas les permitieron replantear los prejuicios que antes tenían.
les permitieron entender que no es por los esfuerzos humanos que uno puede alcanzar el favor de Dios. Si uno tiene fe en el Señor, uno verá milagros. ¿De qué maneras influyó esto en el bienestar de la humanidad? En que estas dos personas, cuando descubrieron, se enfocaron e hicieron algo decididamente por buscar aquella bendición, nos trajeron bendición a nosotros, a toda la humanidad. Porque está el relato de lo que el Señor hizo con ellos, de cómo premió su fe, de cómo estuvo dispuestos a cambiarlos. Y ahora nosotros somos bendecidos por ese ejemplo. ¿Otras personas fueron bendecidas? Seguro que sí. No solamente ellos dos, la esposa de Jairo, toda la familia, todos los que estaban allí, todos los que vieron, los testigos oculares, fueron bendecidos por el Señor a través de estas acciones. Se trajo un bienestar a la humanidad. Cuando el hombre colabora con Dios, se crea un círculo virtuoso. En ese círculo virtuoso nosotros tenemos esas referencias, esas enseñanzas. Nuestra fe es aumentada. Una vez que la fe ha aumentado, somos desafiados a entrar a otras enseñanzas más profundas o a otras crisis más profundas y recibimos poder de Dios para que nuestra fe crezca. Y es un proceso en el que vamos teniendo experiencias, conocimiento y se va haciendo un círculo virtuoso de fe en el que mucha gente empieza a ser bendecida por tu vida porque estás cerca de Dios. Ahora, no quisiera terminar con esto, pero tampoco quiero dejarme aquí en mi cabeza. ¿No te quieres ir pronto con el Señor? Va a estar fantástico allá, fabuloso en la presencia de Dios. Yo sé que si mi Señor quisiera llevarme, sería maravilloso, pero todavía pienso que puedo estar aquí en la tierra y tratar de ayudar a otros. Entonces, lo que yo pienso, mi hermanito, mi hermanita, es: ¿no te quieres ir todavía con el Señor? Sigue creciendo. Cuando tú sientas que ya no tienes nada que dar, pienso que vendrá la voz y el Señor te dirá: ok, hijita, ok, hijito, vámonos. Pero mientras tú sientes que todavía puedes dar, prepárate, busca del Señor, investiga, descubre y crea con la bendición del Señor el mejor de los futuros que Él ha planeado para ti. Que Dios te bendiga.